Mi nombre es Hilario Topetelara, soy profesor de investigación científica y docencia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo formo parte del comité académico por tercera ocasión y de hecho juntamente con Montserrat Patricia Rebollo Cruz y con Carolina Buenrostro Pérez somos los creadores de un proyecto para la Escuela Nacional de Antropología e Historia que se llama Archivo de la Palabra. Y como resultante de la necesidad de adquirir experiencias de individuos que están vinculados con la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, hicimos la primera y la segunda versión de este congreso. Y el respaldo más inmediato que nosotros tenemos es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y detrás de este viene el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cuando nosotros empezamos a documentar audiovisualmente relatos de tradición oral, nos dimos cuenta que estábamos incursionando en lo que la UNESCO ya había categorizado como patrimonio cultural inmaterial. Y nos dimos cuenta también que ya había un documento a nivel internacional signado incluso por México, conocido como la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Una vez que nos percatamos de que esto estaba ocurriendo a nivel internacional, nosotros quisimos convocar a una reunión de la gente que, siendo portadores, que siendo practicantes de alguna manifestación cultural que ya hubiera adquirido el carácter de patrimonial, pudieran estar con nosotros y transmitirnos la experiencia de vivir ese patrimonio. Pero también queríamos llamar a los académicos para ver de qué manera estaban convocando para incentivar a los estudiantes para interesarse en el patrimonio cultural inmaterial, y a los investigadores también para conocer de metodologías, de técnicas, de tecnología que estuvieran utilizando en cualquier ejercicio de salvaguardia que estuvieran realizando, ¿no? Entonces, la idea fue generar el espacio. Pensamos en un coloquio, pensamos en un seminario, y muy osadamente le llamamos a la primera versión Congreso Internacional. Y bueno, no nos falló la perspectiva, porque a través de la internet, de las redes que tenemos los investigadores y académicos, tuvimos una buena afluencia, sobre todo de latinoamericanos. Y gracias a ellos nos percatamos que en otras latitudes, tanto los portadores como los académicos y los investigadores estaban generando cosas novedosas, reflexiones en torno a lo que estaba ocurriendo con el patrimonio cultural inmaterial, en riesgo en algunos casos, en otros estaban tratando de recuperarlo. Y decirnos, de transmitirnos las experiencias, nos dio la certeza de que este congreso no se podía morir tan fácilmente, ¿no? Sobre todo porque, como es un patrimonio vivo, está corriendo de boca en boca, por llamarle de alguna forma, está viviéndose generacionalmente de padres a hijos. Tenía, como tiene todo el patrimonio cultural inmaterial e incluso el material, el riesgo de perderse. Entonces, ¿de qué manera evitar, uno, la pérdida? ¿De qué manera atrapar aquello que está al borde del olvido, porque ya no se practica, ya no se simboliza, ya no se ritualiza, ya no existen los relatos de soporte o los espacios de la naturaleza de los que habla un determinado relato? Decidimos entonces atraparlos en pequeñas cápsulas que no son documentales,
Y nosotros tuvimos que ser un poquito más modestos para llamar a estas micro cápsulas, pero que son una unidad de sentido en sí misma, documentos. Y con estos documentos decidimos también crear la manera de organizar y de clasificar, de catalografiar los materiales con la finalidad de acceder a ellos nosotros, los mismos portadores a los cuales se les regresan, se les tendrían que regresar, y de hecho lo hacemos nosotros, cada uno de los documentos audiovisuales, los investigadores, los docentes e incluso el público en general, ¿sí? Y de pronto saltamos de estar capturando estos relatos, por ejemplo, una leyenda, por ejemplo, una receta de cocina, por ejemplo, una manera de acomodar un hueso, por ejemplo, también una tisana para curar alguna enfermedad de las personas. Estos materiales capturados, cada uno siendo una unidad en sí misma, decidimos que habría que llevarlas a otro ámbito. ¿Cuáles eran esos ámbitos? Inicialmente lo regresamos a la persona que nos ayuda con la documentación, pero también lo estamos dejando en escuelas, en bibliotecas, en museos comunitarios. Y estamos creando una gran base con la que estamos surtiendo en este momento una área dentro del portal del Instituto Nacional de Antropología e Historia para empezar a deslizarlos todos, para que la gente pueda acceder mediante una liga y mediante un título, una región, el nombre el apellido de una persona, puedan acceder a los documentos y que vuelen a nivel planetario, ¿no? Y en un nivel mucho más restringido, estamos ahorita tocando las puertas en las televisoras locales para la transmisión de estos documentos, y por qué no también subirlos a los autobuses de pasajeros que llevan televisión o algo parecido, o como lo estamos haciendo en este momento en la Mixteca, extraer audio, crear una cápsula fonográfica y llevarla a la radio para que se difunda, ¿no? Entonces, el alcance está ahí, y el haber llegado a estas certezas, no crees que fue premeditado, ¿eh? Fue que las circunstancias nos fueron atropellando y nos fuimos encontrando con gente que iba proponiendo cosas nuevas. Por ejemplo, hubo un grupo de estudiantes de la Escuela de Biblioteconomía y Archivonomía que dijeron: es que eso se puede organizar, se puede clasificar, se les puede hacer una ficha catalográfica y puede estar de la manera más organizada que ustedes se imaginen, como si fuera una biblioteca de imágenes. Bueno, y crearon los códigos alfanuméricos, las fichas catalográficas, fichas técnicas para hacer una especie de acta de nacimiento de cada uno de los documentos. De tal manera que un audio lleva todo un registro etnográfico, como le llamamos nosotros, porque hay una investigación detrás. Y esta investigación tiene que ver con el hecho de que nunca se crea un documento para nosotros si no existe la certeza, uno, de que es una expresión cultural, y dos, de que es patrimonial. Entonces tenemos la certeza de que al menos hay 3 generaciones que están compartiendo el relato que nosotros les disponemos en una base de datos o que se los ponemos en la internet. La gente que no está en los espacios académicos suele llamar a todo esto usos y costumbres, tradiciones. Le suele llamar también ritos, ceremonias, rituales. Le suele llamar recetas de cocina, te decía hace un momento, medicina tradicional, herbolaria y cosas así. Porque el patrimonio cultural inmaterial tiene que ver con todos aquellos conocimientos, con todas las prácticas, con todas las significaciones que realiza la gente de sí mismo, en tanto personas, de su grupo social, de la naturaleza, del mundo en su totalidad, y que discurren
perviven a través de la oralidad. O sea, la inmaterialidad está ahí, que se está moviendo a través de la palabra, va pasando de generación en generación. Y es patrimonio porque cuando trasciende más allá de una generación, echa raíces y se reproduce, se garantiza con esta transmisión que la siguiente generación reciba estos conocimientos, estos relatos. Y eso tiene que ver también con la noción de cultura. ¿Por qué? Porque tiene sentido, tiene significación, tiene una serie de sentidos, de valores, que les permiten a los individuos dar cuenta de todo lo que es la vida y el mundo, ¿no?